¿Mm? Entonces al estudiar estos símbolos y las lenguas preamericanas, descubrimos allí que está el origen. Luego, con la historia de América, también tengo yo que explicar que los historiadores hasta ahora, lo que han hecho, los historiadores europeos y los historiadores híbridos, yo soy híbrida, pero tengo conciencia, les llamo híbridos a los historiadores de América porque allá ellos se llaman criollos a sí mismos. Se han olvidado de que en nuestras venas también corre sangre aborigen y por eso ellos se piensan que son una élite selecta de ascendencia europea. Ya. Y entonces hay que recordarles que en nuestras venas corre sangre aborigen. Por eso yo he decidido llamarles híbridos. Estos historiadores lo que han hecho es apoderarse de todos los conocimientos ancestrales y deformarlos, y por medio de ellos, viviendo con la manipulación de estos conocimientos, adquirir posiciones de privilegio, prebendas, viajes, publicación de libros, traficar con las reliquias arqueológicas, mientras los aborígenes, que son los dueños verdaderos, los herederos verdaderos de ese cuantioso legado de sabiduría ancestral, se mantienen relegados en la mayor pobreza, explotados, sometidos a trabajos de servidumbre. Se les ha lavado el cerebro como haciéndoles creer que son pobres y que a ellos no pertenecen esas riquezas. Claro. Entonces, ellos pues han hecho y deshecho con nuestros conocimientos ancestrales. Entonces lo que hay que combatir este sistema. Ruth, ¿y tú no crees que esto obedece a un proyecto de manipulación del nuevo orden mundial, que ahora mismo se está hablando ya de esto, pero que es muy antiguo? Sí, claro. Es decir, es la orquestación de un método de fascismo para ocultar información valiosa, sí, claro. Y por otro lado, obligar a desmemoriar a la gente. Sí, sí. Es decir, es lo que tú llamaste un lavado de cerebro de masas, de las élites del poder. Es decir, empieza un poco por la historia, se multiplica a través de los medios masivos de la comunicación, y lo que tenemos por eso es una sociedad que de alguna manera tiene una mentalidad empequeñecida, es decir, no tienen un amor y un aprecio a su tierra. Y ese es el problema. Por eso es que es realmente una ventaja que ahora mismo gente como tú esté ayudando a rescatar esos valores y sacarlos de la oscuridad, porque aunque suene un poco de ficción, estamos realmente en una lucha entre la oscuridad y la luz, y los historiadores tradicionales pertenecen a esa orden de la oscuridad para mí, y gente como tú o el doctor Héctor Burgos Stone son gente que están tratando de quitar ese velo a la humanidad que ha sido enceguecida por estas organizaciones oscuras del poder. Exactamente, existe un problema educativo a nivel mundial que hay que cambiar, porque nuestras universidades y instituciones educativas no cumplen la labor de formar nuevos investigadores, nuevos pensadores, sino que lo que hacen es que son fábricas de repetidores de lo que otros han pensado. Y eso es lo que nos han transmitido de Europa a América. Por eso allá no se investiga, es el mismo sistema que hay aquí en España, que es negativo. Las bibliotecas las ves tú llenas, sí, pero claro, de gente que va a estudiar allí los apuntes que les da el profesor. No van a ampliar sus conocimientos. Las bibliotecas no cumplen tampoco esa función aquí en España, lamentablemente. Entonces en América se sigue ese mismo sistema. Resulta que allá en América el potencial psíquico de las mujeres, del pueblo, se pierde. ¿Por qué? Porque muy jóvenes, la juventud de nuestro país, por ejemplo, se casan, muy jóvenes, no estudian. Ellos creen que no les pertenecen esas riquezas. Tenemos riqueza arqueológica, que es un tesoro interminable, que aunque se sufre de expolio, se lo roban,
sigue surgiendo, porque tú escarbas en el patio de la casa de mi primo se hizo un descubrimiento de piezas arqueológicas. O sea que es interminable ese tesoro que tenemos. O sea, somos ricos. Claro. Tenemos una riqueza natural para dar de comer al mundo entero, que efectivamente así se ha hecho, porque los preamericanos aquí en Europa tendrían que estar agradecidos a todo lo que ellos han dado para la alimentación y que ha aumentado el nivel del campesino europeo y a nivel mundial. Claro. Y bueno, tenemos una riqueza enorme. Solo en alimentación, natural, lo que tú dices, los conocimientos ancestrales, pero la gente del pueblo eso no lo conoce, por eso emigran, por ejemplo, a España a trabajar de servidumbre. Permiten nuestros gobiernos que nuestros compatriotas vengan a humillarse cuando nosotros no necesitamos hacer ese tipo de trabajo servil. Pero porque los gobiernos son serviles. A los poderosos les interesa que la gente no estudie, para que siempre exista esa mano de obra barata que hay que explotar. Y entonces por eso esa gente, la mayoría del pueblo, pues no sabe que es dueño de todas esas riquezas. ¿Y cómo, no somos pobres, ¿y cómo podemos, somos sumamente afortunados? Y Ruth, ¿y cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos llegar a la mayor cantidad de gente? Bueno, esta es una manera. Primeramente, hacerles conocer la sabiduría que ellos poseen, de la que han heredado, porque ellos, como los sacerdotes de la Inquisición, lamentablemente hicieron destrozos allí en América, en Preamérica, y han hecho un lavado de cerebro a nivel mundial, difamando a estas culturas, haciendo creer que eran brutos, que eran salvajes, que entonces nadie quiere ser indio, todos se avergüenzan. La gente reniega de eso, claro. Entonces hay que darles a conocer la sabiduría. Por eso yo he ofrendado mi vida a hacer estas investigaciones, para demostrar el poder que tenían esas culturas y su gran sabiduría, y que hacían migraciones a otros pueblos en edades remotísimas, y esto consta en sus libros sagrados, que todavía existen, libros de las culturas antediluvianas de allí. Aquí tenemos, por ejemplo, a la raza Caramaya o Nahua Maya. Estos son los del reino de los Quitus, de mi país. De allí proceden los mayas, de donde yo he descubierto, hay un documento antiguo que nunca se ha tomado en cuenta, porque cuando fue escrito fue en la época de la colonia, y que en esa época no se sabía nada de los mayas.